bien qué decir. Ya salimos, ya nos fuimos, ya nos despedimos, ya lloramos. Todavía queda un llantito más, pero estamos muy felices. ¿Estás feliz? Sí, muy feliz. En la cara de feliz. Hola, somos Guille y Lu. Renunciamos a todo para poder vivir viajando y queremos que vos vengas con nosotros y la Tana a bordo del Buen Búfalo. Acompáñanos a conocer la Argentina desde nuestro hogar, Tierra del Fuego, hasta donde sea que nos lleven las rutas. Vivir en Río Grande tiene sus ventajas. Es una isla próspera. Acá estudiamos, trabajamos, vivimos, amamos, hacemos raíces y crecemos igual pese al viento. Cada vez que queremos viajar por nuestro propio país, debemos hacer un camino particular, ya que somos la única provincia argentina separada del continente. La odisea comienza al norte de Río Grande. La primera frontera, San Sebastián. Presentamos documentos, cédula del auto, papeles de la Tana previamente hechos en Senasa, cosa de la que hablaremos en un próximo video para mostrarles cómo es viajar con perro. Aduana mediante, cruzamos a Chile. 2 horas de ruta y a la barcaza. Se informa que el estado del cruce en primera angostura es normal. Conduzca con precaución. $16.000 pesos chilenos después, que serían 4.000 pesos argentinos, bajamos en Punta Delgada. Fronteras y aduanas nuevamente, estamos otra vez en Argentina, más precisamente en Río Gallegos. Salimos al mediodía desde Río Grande y tardamos 6 horas en pisar la ciudad argentina más cercana. Y solo 6 horas porque no había cola en las fronteras y barcaza, sino a veces tardás incluso hasta un día. Un ritual habitual para los fueguinos. La ruta era simple y clara, Río Grande a Puerto Madryn, pero el camino te sorprende y así terminamos desviándonos a Puerto San Julián, una ciudad que nos encantó y recomendamos muchísimo. Pasamos por su Gran Bajo, uno de los puntos o depresiones más profundos de todo el planeta, por su circuito costero y por su parque interjurisdiccional Marino Maquenque. Puede descender de su vehículo aquí en el mirador si desea realizar alguna fotografía. No puedo descender del vehículo, señora.
El viento lamentablemente no nos permitió disfrutarla al máximo, así que pronto volveremos, ya que nuestra idea es hacer la ruta 40 desde el kilómetro 0 al sur hasta La Quiaca. Había un viento impresionante, mucho más grave de lo que pensábamos y del que después recibiríamos las peores noticias. Un par de imágenes de lo que pasó en Chubut. Sí, realmente terrible la situación. Estaba previsto una alerta naranja, esto implica ráfagas de 120 kilómetros por hora, pero en horas de la tarde de ayer, algunas ráfagas en Cerro Dragón, que queda ahí a unos 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observaron ráfagas de 180 kilómetros por hora. Esto es, en realidad, cuando uno dice viento huracanado, no significa que esté provocado por un huracán, pero tiene fuerza de huracán. En fin, Puerto San Julián. En la entrada a la ciudad comienza este circuito costero, un recorrido gratuito de ripio, en muy buen estado, donde no solo van a poder observar bellezas naturales únicas, sino que también van a aprender de su riqueza cultural con una audioguía que se descarga gratuitamente ahí. Durante el camino de 27 kilómetros, una mujer narra la historia de la ciudad, la lucha de los nativos contra los conquistadores, su conexión con la Guerra de Malvinas, las especies que vas encontrando en la costa hasta llegar a la lobería, la historia de la fábrica abandonada y también los accidentes geográficos maravillosos que hay en el camino, incluyendo restos fósiles que nos volaron la cabeza. No puedo creer la belleza de estos fósiles. ¡Wow! Y la perfección. Hermoso. Esto no es un fósil, papu. Llévense su basura, que es hermoso esto, no lo arruinen. ¿Y este fósil de perro? ¿Qué le pasa? ¿Vamos? ¿Volvemos? ¿Vamos a casa? Vamos a casa. Ay, cerrado. Me el video. Bueno, ahora sí, sigamos para Puerto Madryn. O mejor no, hagamos otro desvío al Parque Nacional Bosques Petrificados. Son las 3:30 de la tarde, estamos en la ruta... Uy, ¿no tengo batería?
ingresar te sentís en el Jurásico. Los paisajes no parecen de este planeta o al menos de este período. Al llegar te recibe el imponente volcán extinto Madre e Hija. Fósiles de todo tipo y, por supuesto, la indescriptible textura del bosque de araucarias convertido en piedra de hace 150 millones de años. Además de maras, choiques, armadillos, guanacos, zorros y, si tenés suerte, pumas. Nunca habíamos dimensionado así el paso del tiempo. La cordillera de los Andes no existía como tal y en su lugar se extendía el mar con clima cálido y húmedo. Tras el cambio de las condiciones ambientales producidas por los vulcanismos, este ambiente quedó sepultado bajo capas de ceniza que hoy se convirtieron en esta maravilla natural. Todo esto lo aprendimos en el pequeño museo del parque. Todo completamente gratis, guiados por la guardafauna Samantha, una genia. Y 6 de la tarde, recién salimos del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Jurásico, increíble, hermoso. ¿Qué? Jurásico. Jurásico. ¿Qué te pareció? Park. Esto es increíble. Un lugar que es increíble. Yo hay cosas que no las puedo entender todavía. Es la verdad. Aprendimos sobre glaciación, sobre volcanes, sobre las capas de la tierra, minerales y obviamente bosques petrificados. Así que vengan, es un lugar que al parecer no viene mucha gente y no lo puedo escribir mucho con palabras. Además son 50 kilómetros de la Ruta 3. Sí, y en el camino cruzás un montón de especies autóctonas. No sé qué más decir, increíble, está hermoso. Cae la noche, llegamos a Pico Truncado. Oscuridad total. No hay luz, no hay agua, no hay internet, las rutas cerraban. Dormimos en la YPF de Caleta Olivia y camino a Madryn por Comodoro Rivadavia nos enteramos de la noticia por radio AM. Hubo un huracán. Bomberos registró varias salidas. La histórica Torre de Astra se cayó por las ráfagas y los eventos deportivos debieron ser suspendidos. La Cruz, las fuertes ráfagas que llegaron a 150 kilómetros por hora provocaron destrozos y cortes de luz. Nos pusimos más serios. Escuchamos recién en la radio el director de Defensa Civil de Comodoro de Rivadavia, que habló no solo de que es un temporal y que es viento, sino que llega a la categoría de huracán. Así que un poco nos preocupa y estamos agarrando la ruta en este último tramo para poder llegar a una ciudad un poquito más segura, más tranquila, que es Puerto Madryn. Nos falta un tramo todavía, la ruta está jodida, se ve muy poco. El viento llegó a los 153 kilómetros por hora según la versión oficial, pero hay gente que dice que hubo ráfagas más altas. Esto afectó a todo el sudoeste de Chubut y de Santa Cruz. Hay una ruta provincial que está cerrada porque hay rocas sobre el asfalto directamente, desprendimientos, voladura de techos. Se voló el techo completo de una escuela en Río Sengel. Estuvieron cerradas las rutas 3 y 40 hasta las 7 de la mañana por todo esto que estaba sucediendo. Nosotros no nos dimos cuenta porque como era de noche y buscábamos un lugar donde dormir, no estábamos tan pendientes de lo que estaba sucediendo, pero tomó la categoría de huracán, así que ahora nos preocupa un poco más. Y bueno, hay alerta amarilla hasta el martes por la tarde, así que vamos a buscar un lugar donde estar tranquilos y refugiados de todo esto, mientras, bueno, vemos a nuestro alrededor que se vuela todo.
Llegamos a Madryn, al fin. Este video termina acá, luego de visitar 2 áreas protegidas increíbles y atravesar un huracán patagónico. La van life te sorprende. No esperábamos que tanto. Ahora, el próximo objetivo. Se imaginarán que vinimos a buscar a Puerto Madryn, ¿no? Sí, grabar el salto de una ballena. ¿Lo conseguiremos? En el próximo video, acompáñanos a recorrer el área natural protegida Península Valdés. Te esperamos, ¿eh? Y hacele caso a la Tanita. A mi papito les da vergüenza decirlo. Suscríbanse, comenten, denle like y ayúdennos a seguir creciendo en YouTube y en redes sociales. Besitos, besitos. Chau, chau.